La batalla de Cuba en el afrontamiento de la COVID-19 fue contundente. Liderada por el gobierno y el Ministerio de Salud Pública, sumó a todas las fuerzas partidistas, gubernamentales y ciudadanas. Este es un testimonio del trabajo realizado por un grupo de profesionales de la psicología que, como muchos otros especialistas en todo el país, asumió la tarea de acompañar y orientar a la población en la compleja situación sanitaria. 55 profesionales de la psicología, luchadores por el bienestar de las cubanas y los cubanos. Un testimonio de la virtud de la utilidad.今天，湖北武汉市卫健委通报不明原因的病毒性肺炎最新情况，目前已完成病原核酸检验，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例，重症7例，死亡1例，其余患者病情稳定。Have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Las noticias que llegaban de todas partes eran alarmantes. Miles de muertos en China, Italia, España. Pero eso parecía distante, lejano. El 11 de marzo llegó a Cuba. Sabíamos que el Ministerio de Salud Pública ya tenía un plan de afrontamiento preparado y que estaba derivado a todas las instituciones de salud. De hecho, 21 de marzo salieron los primeros médicos a prestar sus servicios solidarios fuera de Cuba. Pero nosotros, los psicólogos, queríamos tomar parte en lo que sabíamos que vendría. Pensábamos que teníamos que estar allí, que podíamos y queríamos ser útiles. La experiencia más cercana, no sé, los ciclones, el tornado del año pasado, que tuve la experiencia de poder ir ahí en los primeros momentos a ofrecer mi aliento, mi hombro para abrazar, pero que con esta situación no podíamos hacer ni eso. Una impotencia muy grande nos generaba, ¿no? ¿Qué situación teníamos? Por una parte, medidas sanitarias nuevas para todos, de grandes dimensiones. Distanciamiento físico, pausa de actividades escolares y laborales. Y por la otra, teníamos servicios de salud que se veían limitados para el acceso de las personas. Por eso nuestras instituciones no podían brindar los servicios habituales cara a cara de orientación psicológica. De esa manera, decidimos leer esta situación y hacer algo. Necesitábamos hacer algo para que esas expresiones de malestar psicológico tuvieran un lugar y tuvieran una forma de abordarse. Prohibir la movilidad de personas y vehículos en el horario comprendido desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Sabía que teníamos que hacer algo, sentía la necesidad de que teníamos que hacer algo, pero no sabía, realmente no sabíamos, no teníamos idea de cómo íbamos a hacer. En condiciones de una pandemia, en condiciones de emergencia de una pandemia, hace falta entonces esa respuesta inmediata rápida, que es una respuesta que se produce básicamente desde la identidad profesional, desde el sentirse que eso que está pasando tiene que ver con uno. Y es así que aparecen las prácticas de voluntariado, y es así que aparece lo que me gusta siempre llamar como el ejercicio ciudadano de la profesión. Tenemos una situación de emergencia sanitaria, pero también tenemos la sensibilidad para trabajar
y la sensibilidad para ofrecer nuestros servicios. No hay conocimiento que no nazca de la angustia, de la ansiedad, del querer saber algo, del querer enfrentar algo, resolver algo. Y esta es la guía fundamental del ejercicio profesional comprometido. Hemos elaborado nuestro propio plan de enfrentamiento a esa conciencia, que es un plan que responde a las condiciones de Cuba, a las particularidades de Cuba, a las experiencias de Cuba, que no son pocas, y también observando y evaluando sistemáticamente las experiencias internacionales. Entonces llamé a José Enrique. Ese día 24 de marzo comenzamos a las 3 de la tarde un intercambio, Babi y yo, sobre qué podíamos hacer, desde dónde lo podíamos hacer, con qué objetivo podíamos hacerlo. Nosotros empezamos a pensar cómo hacer este trabajo justamente a través del teléfono. Y no podíamos vernos físicamente, pero podíamos usar el teléfono para poder planificar, para poder pensar. Y ahí justamente nos empezamos a dar cuenta que estos medios podían sernos útiles con el objetivo de poder ayudar a las personas. Psicogrupo de WhatsApp nació en WhatsApp. Teníamos la intención de trabajar con grupos. Teníamos además los teléfonos para trabajar. Teléfonos más grupos, WhatsApp. Ese día 24 de marzo comenzamos un intercambio sobre las 3 de la tarde aproximadamente, que se extendió hasta las 10 de la noche. Decidimos inicialmente qué poblaciones eran las más importantes de trabajar. Pensamos en el personal de salud y trabajadores de los servicios, los jóvenes, personas mayores y cuidadores. Personas mayores, internet, tecnología, WhatsApp, ¿podrán realmente las personas mayores funcionar dentro de un psicogrupo como este? Un trabajo como este necesitaba de la colaboración de varias personas, de varios profesionales. Una colaboración además comprometida y sistemática. Y en este sentido, la convocatoria que hicimos enseguida fue asumida por un grupo de profesionales de distintas instituciones, desde el propio Centro de Investigaciones de Psicología y Sociología, la Facultad de Psicología, distintas instituciones de salud que de manera además muy rápida acudieron a colaborar en este trabajo. A medida que llamábamos a los distintos colegas en los que íbamos pensando, se iban incorporando al grupo de chat que habíamos creado. Teníamos entonces que convocar a las personas para que participaran. ¿Cómo íbamos a hacer para convocarlas? Y ese día 25 de marzo terminó la convocatoria de psicogrupos WhatsApp en todos nuestros Facebook, en todos los estados de WhatsApp, a todos nuestros contactos. El día 26 de marzo, a menos de 48 horas de haber comenzado a gestar el proyecto, salió un artículo del profesor Manuel Calviño en Cuba Debate, que fue el que nos bautizó como Psicogrupo WhatsApp. Muchas veces se hace y después se sabe. Muchas veces empezamos a hacer y vamos construyendo las metodologías de trabajo. Y en condiciones como las que se iba a trabajar, esto era prácticamente imprescindible. Era una suerte de disyuntiva entre ser útiles en ese momento y la posibilidad de hacer ciencia. La ciencia, los cánones de la ciencia, no pueden ser un impedimento para el hacer profesional. Si la ciencia se convierte en un obstáculo del hacer, pierde su sentido. Hay dos características de este proyecto que son esenciales: su rapidez de respuesta y su carácter de anticipación. Los psicogrupos estuvieron cargados de pasión, a los cuales no les faltó razón, anclada en dos referentes fundamentales: los referentes de la orientación psicológica y del trabajo en grupos. La convocatoria se circulaba con los enlaces de cada grupo temático. Eran grupos abiertos y cada persona interesada entraba al grupo cuando accedía al enlace. De este modo se fueron conformando los distintos chats de trabajo con las diferentes temáticas que abordaba cada uno. Estos chats funcionaban a una hora determinada cada día de la semana, había diferentes frecuencias de trabajo y durante un tiempo de trabajo específico.
Teníamos normas de trabajo que nos permitían organizar la experiencia y que lo compartíamos al inicio de cada sesión para recordarlo a los participantes. Cada chat de usuarios tenía un equipo de coordinadores que eran los que realizaban el trabajo durante la sesión. De forma paralela, este equipo de coordinadores tenía otro chat de trabajo. Cada equipo de coordinación se reunía previamente para preparar el trabajo y posteriormente para analizar lo sucedido. Para conformar el dispositivo de trabajo grupal, finalmente teníamos un chat de todos los orientadores del servicio. En este chat, a diario, se ponían por parte de los orientadores los distintos reportes de trabajo de cada uno de sus grupos y además hacíamos reuniones semanalmente para debatir distintas temáticas vinculadas con el trabajo que estábamos realizando. Esto es un dispositivo profesional de trabajo. Mi experiencia siempre ha sido una relación cara a cara y ahora mi relación se establece a través de un teléfono. El funcionamiento del grupo, el desarrollo del grupo se logra desde la construcción colectiva de las problemáticas y de las diferentes aproximaciones a las posibles soluciones que pudieran existir, no solamente de parte de los orientadores, sino también y de conjunto con los usuarios. Nuestro equipo de trabajo, los coordinadores que formamos parte de él, comenzamos a hacer la labor en este grupo, conociendo que íbamos a tener dos particularidades con los usuarios que entraran a buscar la orientación psicológica. Primero, eran personas que estaban recibiendo un impacto emocional por la situación epidémica que estábamos viviendo ante la incertidumbre de lo desconocido y de todo el riesgo que sabíamos que tenía como consecuencia esta situación. Segundo, que eran personas que también estaban buscando ayuda para poder cumplir mejor su función asistencial, porque eran de las personas más expuestas, ya que al ser trabajadores de la salud, estaban ante la primera línea de combate y sabían que ellos, sus familias, estaban corriendo un peligro muy real de contagio. Hay muchas familias cubanas repartidas por el mundo que han mantenido y mantienen sus vínculos estables, se llaman, se visitan, se ven. Y en el momento del aislamiento estábamos seguros que iba a ser necesario ofrecer un espacio donde ellos pudieran tener la contención necesaria para canalizar esa incertidumbre, ese deseo de saber cómo están, esa añoranza por saber cuándo nos vemos, esa necesidad de acompañarnos sin haber podido estar juntos, ahora por el aislamiento. Todos fuimos afectados por la pandemia. Sin embargo, los emprendedores quedaron sin empleo. ¿Qué emprender y con qué? Ese era el reto. En nuestro grupo participaban personas LGBTIQ+, entiéndase lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers y otras expresiones de género y sexuales diversas. Porque en este grupo, estas personas expresaban sus propios malestares. En estos meses de necesario aislamiento social por la pandemia de la COVID-19, las profesionales que gestionan el grupo nos han facilitado un grupo de herramientas que aplicamos en nuestra vida profesional y por supuesto con nuestra familia. Yo pertenecí al grupo de Jóvenes 2, fue un espacio muy importante para mí, una gran oportunidad desde el inicio de la cuarentena de poder interactuar con otras personas, de aprender de sus experiencias y aportar la mía, ayudándolas en su aprendizaje. Quiero agradecer este acompañamiento que he tenido a través del grupo WhatsApp, que ha significado mucho para mí, como cuidador de una persona con demencia. Buenas tardes.
El psicogrupo de WhatsApp fue sin duda alguna mi mayor reto y experiencia. Se convirtió en mi fuente de vida y en mi mayor enseñanza, porque a través del mismo pude reestructurarme, pude aprender y pude volver a rescatar en mí lo que creía perdido. Mil gracias a mis psicovalientes. Vivo en una pequeña isla que se llama La Palma, en Islas Canarias, y pertenecer al psicogrupo de migraciones, pues ante todo da la oportunidad de poder compartir tu visión relacionada con cómo se vive la pandemia, qué acciones desde lo personal he tomado para sobrellevar este momento, y además en la manera práctica, pues bueno, poder ayudar a las administradoras del grupo, que son profesoras de la Facultad de Psicología, a crear las infografías que de cierta manera resumen las líneas fundamentales por las que se rigen en el grupo. En este grupo hemos intercambiado diversos temas, yo como cuidadora y de la experiencia de otras personas. Hemos recibido colaboraciones, consejos, y a su vez hemos dado consejos a algunas personas que lo necesitaban y que lo han tomado, ¿no? El acompañamiento recibido en el psicogrupo de WhatsApp ha sido una excelente oportunidad de conocerme a mí misma, de hallar los porqués, situaciones que me estaban afectando, y no solamente quedarme en los porqués, sino que me han enseñado las herramientas para solucionar estos problemas. Pero sobre todo fue también un periodo de crecimiento y un periodo para saber afrontar dificultades que habitualmente no se dan en nuestra vida y que gracias a esta ayuda pues pudo ser posible. Decir además que nos proporcionaron técnicas de relajación, técnicas para ocupar nuestro tiempo libre y nos enseñaron a ser personas resilientes. Por todo esto, muchas gracias. Para mí ha sido una experiencia profesional muy positiva, y ahora yo en realidad siento mucha alegría porque ha sido una experiencia intensa en defensa de los vínculos emocionales entre las familias que viven dentro y fuera de Cuba. El mayor impacto: asumir el reto, lanzarse, probar y lograr. Me inicio en el grupo de WhatsApp como usuaria, luego tuve la oportunidad de ser orientadora. Esto me lo permitió la posibilidad que existe en estos grupos de la construcción colectiva. En mis 45 años de trabajo como profesora, como psicóloga, nunca me había sentido tan útil y había aprendido tanto, tan rápido, y haberme sentido tan retada como en esta oportunidad. La experiencia profesional fue muy gratificante. El poder acompañar, el poder apoyar y el poder consolar no tuvo límite. Para mí, lo más importante fue la asunción del riesgo, en el camino a lo desconocido, en la afirmación desde la incertidumbre y en la construcción en el equipo desde nuestra diversidad. Una experiencia edificante, inclusiva y transformadora. Ser la psicóloga que quiero ser, creo que hubiese sido imposible sin esta oportunidad. Poder formarme ayudando a los demás. El cambio de paradigma en los modos de hacer la orientación psicológica, tanto desde el punto de vista profesional como personal. En 3 meses, como si hubiera sido un año de clases y mucho más. Y es emocionante porque un chat de orientación que comenzó con 3 personas terminó teniendo más de 50 profesionales dispuestos a brindar su servicio. Ser útil, llegar donde más se necesita. Logramos formar un servicio de orientación psicológica a distancia. Esa experiencia ha llegado para quedarse. Podremos enfrentar y controlar la crisis. Fuerza a Cuba, que seguiremos viviendo, impulsando la economía y venciendo. Oye, Babi,
esto sigue, esto no se ha acabado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Tú sabes, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Psicogrupos en WhatsApp.